Apreciados estudiantes, muy buenas noches, siendo las 6:04 de la noche. Vamos a dar inicio a nuestra web que corresponde a las actividades transversales del mes de abril, específicamente las que dieron inicio el 22 de abril y van hasta el 28 de abril. Como todos recuerdan, mi nombre es Mónica Urbano, soy la instructora que les acompaña en estas actividades de formación transversal. Las actividades transversales, como ustedes ya saben, son actividades o competencias que nos ayudan a tener esas habilidades para desempeñarnos en diferentes contextos, desde lo que tiene que ver con los aspectos ambientales, los aspectos sociales, los aspectos de vida saludable, las ciencias básicas y las competencias transversales TIC. En este sentido, pues vamos a abordar estas actividades que corresponden del 22 al 28 de abril del 2024. Básicamente, como ya migramos a la nueva plataforma, ustedes ya deben reconocer la nueva ruta. Sin embargo, pues acá se las menciono para que puedan poder acceder fácilmente a la guía. Vamos por actividad de proyecto 7, actividad de proyecto 8, guía de aprendizaje 8, es decir, aquí está el pantallazo en la parte central, donde nos muestra cuál es la ruta en el menú dentro de la plataforma Sajuna. Al dar clic sobre la actividad guía de proyecto 8 se nos despliega todo este menú. Cuando desplegamos todo este menú, vamos a ir específicamente a la guía de aprendizaje 8. Guía de aprendizaje 8. Cuando damos clic sobre la guía de aprendizaje, específicamente para estas fechas nos compete la actividad diagrama de sistemas, relación del individuo con el entorno. Esta actividad tiene que ver con acciones que conforman la relación del individuo con el entorno, y para ello es importante entender los contenidos de lo que es ser un ser social. Por eso es importante que previo al desarrollo de esta actividad todos consulten el material formativo que se denomina Soy un ser social. En ese Soy un ser social, ¿qué elementos van a encontrar? Pues todos los elementos claves que nos ayudan a relacionarnos en un entorno y a entender que somos parte de una sociedad y que nuestras acciones afectan positiva o negativamente a esa sociedad o a ese colectivo con el cual convivimos. También es importante entender que los entornos en los cuales nos encontramos pues pueden afectar de igual forma positiva o negativamente nuestro empeño y nuestro desempeño como ser social. Entonces, pues de aquí la importancia de reconocernos como personas y reconocer en qué tipo de ambiente y en qué tipo de entorno social estamos y cómo podemos mejorar o cómo podemos aportar desde esas habilidades y desde esas competencias que tenemos como estudiantes y como individuos a esa sociedad para que esa sociedad pueda mejorar, para que nosotros como seres y como individuos formados tengamos la capacidad de aportarle a ese entorno donde nos encontramos y de esa misma forma pues vernos gratificados y entender cuál es nuestro impacto y nuestro aporte para generar esos logros a nivel personal respecto del impacto que generamos en sociedad. Entonces, en ese sentido, pues es importante revisar primero el documento de soy un ser social, y también es importante que cuando ingresen por la guía de aprendizaje 8 vayan directamente al enlace para la entrega de la actividad. Dentro de ese enlace de la entrega de actividad, aparte de encontrar la rúbrica de evaluación, ustedes van a encontrar un anexo. El anexo es una guía clave para la construcción de esta actividad. Ese anexo se denomina diagrama 2402-1526. En ese diagrama, en ese anexo que nos presentan como una estructura muy detallada de cómo debe construirse ese diagrama de sistemas y cómo, pues, cuáles son los elementos que lo constituyen. Sin embargo, aquí les voy a hacer una explicación un poco detallada de lo que es, pero ustedes también apóyense en el anexo, es decir, tanto la web como el anexo serán elementos claves para que ustedes puedan desarrollar este ejercicio de forma clara, con calidad, y pues que logremos el impacto en ese autoanálisis que van a realizar, porque finalmente aquí lo importante es que reconozcamos cuáles son esos valores, cuáles son esas capacidades, esas habilidades que tenemos para dar y cuáles son esas deficiencias o esos elementos o esas condiciones que podríamos mejorar a partir de este análisis.
y entender cómo esto puede impactar en la sociedad y impactar en el entorno donde nosotros nos desenvolvemos con frecuencia. ¿Qué es importante de esta actividad? Es un producto, lo que vamos a entregar es un documento con el diagrama elaborado y las preguntas respondidas. Pues dentro de la guía hay unas preguntas específicas para poder construir el diagrama. Entonces, iniciamos con esas preguntas, con la autorreflexión y dando respuesta a cada una de ellas tendremos los elementos para poder construir el diagrama. El formato en el que se debe entregar esta actividad es en formato PDF. Y para hacer el envío, pues se hace a través del enlace diagrama de sistemas, relación del individuo con el entorno. Recuerden consultar este enlace porque en este enlace, aparte del anexo donde nos explican específicamente de qué está constituido el diagrama de sistemas, también van a encontrar la rúbrica de evaluación. Recuerden que la rúbrica de evaluación es un elemento clave para poder tener claro cuáles son los elementos que se deben articular la actividad de entregables. La rúbrica de evaluación se convierte en una lista de chequeo tanto para nosotros como tutores que revisamos las entregas, como para ustedes para que puedan lograr el cumplimiento de esa actividad con todos los requerimientos. Entonces la rúbrica se convierte en eso, en una lista de chequeo donde ustedes validan si están cumpliendo con todos esos elementos de la actividad. Ahora bien, vamos a hacer, aquí tengo un ejemplo de cómo se debe abordar la actividad. Entonces, primero hay que hacer una introducción. Dentro de esa introducción, pues es importante que ustedes incluyan esos elementos claves que encontraron en el material estudiado, es decir, qué impactos vieron desde el documento recomendado, que es el soy un ser social. Entonces, se genera una introducción. Normalmente la introducción hay un contexto breve de lo que es la temática tratada, también hay un contexto de lo que se verá a continuación dentro del trabajo, y básicamente pues acá se haría como esa entrada a lo que será su diagrama de sistemas. El diagrama de sistemas normalmente está compuesto por diferentes elementos. Dentro de esos elementos pues hay como una configuración donde se pone como centro de este elemento o de este diagrama al ser, es decir, a usted como estudiante. Entonces ese es el punto de partida. A partir de ese punto de partida vamos construyendo escalas un poco más grandes o ramificaciones un poco más grandes. Entonces empezamos desde el interior, desde cada persona, desde cada aprendiz, y con base en ello vamos abriéndonos a los demás elementos del entorno que hacen parte de ese desarrollo propio y personal. Entonces dice que para desarrollar el diagrama de sistemas es importante tener claro cuáles son los componentes del sistema. Entonces, primero el individuo. En ese individuo, pues vamos a hacer ese análisis. ¿Qué capacidades tengo? ¿Cuáles son las emociones que me rigen? Si tengo, dentro de las capacidades está la resiliencia, está la inteligencia, está la respuesta rápida, está el emprendimiento, está el liderazgo, está la empatía. Dentro de las emociones está pues como esa capacidad que tenemos para gestionar esas emociones y qué tipo de emociones solemos tener con mayor frecuencia, es decir, si somos más positivos, si somos de las personas que creemos en que se puede salir adelante, o si por el contrario somos personas negativas, que a todos los elementos o a todas las acciones o a todo lo que nos llega a nuestra vida diaria le vemos como el lado negativo. Esas son las emociones. Necesidades son esos puntos claves que ustedes determinan que necesitan fortalecer en su vida, es decir, necesito continuar estudiando, necesito culminar mi tecnólogo, necesito posterior al tecnólogo continuar con una carrera profesional, necesito autorregularme en mis tiempos, son necesidades de todo tipo. Y aspiraciones personales. Las aspiraciones personales pues tienen que ver como esas metas que ustedes se han planteado o a dónde quieren llegar, dónde se han visualizado. Entonces, quiero llegar a ser un gerente de una empresa de publicidad, quiero llegar a ser un diseñador de publicidad en una empresa de medios y comunicaciones nacionales, quiero llegar a tener mi propio emprendimiento y generar tantas
tantos puestos de trabajo, generar ingresos propios. Ya esos son como elementos claves que se identifican, pero desde ese autoanálisis que cada uno de ustedes genere. Luego vamos con el entorno social, entonces, en qué comunidad viven, qué tipo de personas son las con las que ustedes conviven, si es con sus padres, si sus padres son formados o tienen una formación profesional, si son las personas que se quedaron con un bachillerato, si son personas también, el tema del trabajo, si son personas que están vinculadas laboralmente o si son emprendedores. Esos son rasgos que van marcando nuestra posible, unos rasgos para identificar cómo puede ser un posible panorama de cómo seremos más adelante. En el tema del entorno, pues el trabajo, la economía local, entonces, ¿qué es lo que más hay o qué es lo que predomina en ese entorno local donde ustedes están? Entonces, por ejemplo, si están en un pueblo donde la economía está basada en microempresas o emprendimientos, pero que no están regulados, eso es importante. Es decir, emprendimientos como la señora que vende sus arepas, pero que es una cosa que no está legalizada, entonces pues ella hace las veces de propietaria, hace las veces de vendedora, hace las veces de mano de obra, es decir, ella es la que desarrolla todo el ejercicio, sí, es una microempresa, pero que realmente no está pues como constituida legalmente, sino que es más bien algo para el autosostenimiento. Eso es importante, o si por el contrario en la ciudad, el lugar donde ustedes se encuentran, existen 5 o 6 empresas grandes que generan trabajo, que generan fuentes de recursos y de empleo dentro del sistema, pues también es importante identificarlo. Respecto a los espacios, entonces habla de si hay espacios verdes, si todo está realmente, o sea, si estamos en una zona rural, si estamos en una zona urbana, si estamos rodeados de industrias y de empresas, o si por el contrario vivimos en un lugar tranquilo, alejados como de los entornos peligrosos y ruidosos. Eso también afecta directamente el desarrollo de un individuo. Luego dice las relaciones e interacciones. De esas relaciones e interacciones hablamos de una influencia del entorno sobre el individuo. Entonces, ese entorno nos genera acceso a los recursos como la educación y la salud, que les permitan potenciar ese desarrollo personal, o si por el contrario no les brinda como esos recursos y les permite ese acceso a la educación. El tema de los valores a nivel de la sociedad en la que ustedes conviven o sobre la cual están desarrollando su vida. Es importante también identificar la contribución desde su ser hacia el entorno. Entonces, si ustedes participan de juntas de acción comunal, si participan de actividades que se generan dentro de su barrio, si son activistas, si desarrollan liderazgo frente a algunas iniciativas, si por ejemplo ustedes son de las personas que ayudan cuando hay alguna celebración importante, o si son de las personas que generan esos espacios para que haya una interacción con la comunidad, si son los que activan esos lazos de comunicación y de trabajo, eso es importante identificarlo. También pues qué tan comprometidos están con el medio ambiente, qué tan comprometidos están con ese ejercicio de sostenibilidad, de valorar el medio ambiente, de tener ese compromiso y de entender que el medio ambiente hace parte de nuestro diario vivir y que pues debemos cuidarlo para que podamos tener un espacio y podamos dejar un espacio habitable para las siguientes generaciones. Y también ejemplos de interacciones beneficiosas, entonces dice educación y capacitaciones. Cuando hablamos de educación y capacitaciones, si hay algún a nivel de alcaldías, de gobernaciones en la localidad donde ustedes se encuentran, algunos programas que faciliten tanto la formación como esas capacitaciones con relación al desarrollo de hojas de vida, a la participación en diferentes convocatorias, a algún portal de empleo. Si todas esas
esas interacciones existen en su localidad. Si tienen esas capacidades de voluntariado y liderazgo. Y finalmente la conclusión, dice que la conclusión es la relación entre el individuo y su entorno. La conclusión básicamente es generar su punto de vista respecto de este ejercicio, es decir, si fue importante, si no fue importante, qué impactos o qué elementos les ha generado, qué aspectos beneficiosos, qué aspectos negativos, si están de acuerdo, si no están de acuerdo con este ejercicio, y con ello pues generan una conclusión. Acá hay una que se ha dejado como ejemplo, pero simplemente un ejemplo. Es decir, ustedes pueden tomar esto para hacer el ejercicio desde ustedes, pero no más. Aquí hay un diagrama de sistemas donde se muestra, como les decía, como primer punto, como punto de partida, el yo, desde mi autocrítica y desde esos elementos que considero tanto positivos como negativos, esos valores, esas características, esas fortalezas y también esas debilidades. Todo eso se genera desde el yo. Luego vamos con la familia, analizamos de la familia, pues cuáles son esos elementos claves, cuáles son los aportes que genera su familia, o si por el contrario dentro de su familia hay como unos vínculos negativos que en lugar de fortalecer ese desarrollo como persona, lo que están haciendo es generar como distracciones o generar sentimientos negativos que perjudican ese desarrollo y esas metas que ustedes se han planteado. También es importante validar, acá habla de amigos, en este caso sería la comunidad, lo que les hablaba al inicio, la comunidad, qué elementos claves genera esa comunidad en ustedes, qué aspectos les ayuda a desarrollar, si les permite ejercer esos roles de liderazgo, si les permite o les brinda oportunidades laborales, si les permite generar emprendimiento, cómo es ese contexto y esa sociedad o esa localidad donde ustedes viven, qué elementos claves, qué tipo de convocatorias existen, qué tipo de ayudas o qué tipo de dificultades ustedes identifican en esa sociedad para llegar a ser o alcanzar esas metas que tienen planteadas. Y finalmente esa relación con el medio ambiente. Entonces, dentro de eso también es importante identificar esos elementos claves que genera su familia, los elementos claves que generan los amigos, los elementos claves que generan su contexto laboral y cómo eso afecta o beneficia o mejora esa relación con el entorno. Entonces, ese diagrama de sistemas es generar como ese análisis de los aspectos claves de esas metas que se han trazado y cómo ustedes pueden llegar a alcanzarlas o cuáles son esos aspectos que desde la familia, desde las amistades, desde el entorno y desde el medio ambiente están aportando para que ustedes puedan alcanzar esas metas trazadas. Entonces, básicamente esa es la actividad. Pueden ayudarse de alguna aplicación que existe en línea, en la nube, como por ejemplo Canva o Geniali. O si no, si quieren hacerlo de forma manual, igual pueden hacerlo. Eso se puede trabajar con lápiz y papel, identificando como esos elementos claves y registrándolos directamente en cada uno de los entornos que se han identificado. Pueden hacerlo como diagrama, pueden hacerlo como está aquí en este ejemplo. Me parece más atractivo si se hace como esto, porque realmente esto es un diagrama. Esta parte de acá es el ejemplo de las respuestas para la actividad. Entonces, como hay unas preguntas generadoras allá en la guía, y es importante que se dé respuesta a esas preguntas. Entonces, el entregable será el PDF con la respuesta a las preguntas y el gráfico donde se articula todas esas respuestas que ustedes generaron a estas inquietudes. Yo espero, como no hay participación por parte de los aprendices, que esta grabación sea de mucha utilidad, y si tienen dudas me las manifiesten a través del grupo que tenemos a través de WhatsApp para poderla resolver y que ustedes puedan entregar esta actividad de la mejor manera, pero sobre todo que comprendan la importancia de este tipo de ejercicios y de su impacto pues para su desarrollo personal y social.
Entonces aquí me quedo conectada hasta las 6:30, estoy pendiente a cualquier duda. Hola, Nami. Hola, Dana, ¿cómo estás? Ya estaba yo terminando aquí de hacer la grabación de la sesión. Les dejé el recordatorio que era a partir de las 6. Tú ya has revisado la guía y las actividades que tenemos pendientes para este ejercicio de transversalidad. Buenas noches. Pues, hola, ¿cómo vas? Bien, gracias. Dana, pues yo ya hice la socialización porque no había llegado ningún estudiante y la socialización va a estar hasta las 6:30. Voy a hacer como un breve recordatorio para que tú lo puedas visualizar. Sin embargo, te invito a que consultes la grabación porque la grabación tiene una descripción más profunda de la actividad, ¿sí? Lo voy a hacer aquí muy cortico porque no me queda tiempo porque a las 6:30 tengo otra sesión. Es que esa es la clase que yo tengo. ¿Tú a qué horas estabas citada? A las 6, ¿cierto? 6:30. Espérame un momento, yo reviso entonces la agenda porque entonces ya estás entrando a la sesión de 6:30. Ah, bueno, entonces pues dejamos. Yo paro esta grabación y volvemos a iniciar. Dame un momento.